Bienvenidos al podcast Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 4. Mi nombre es Edison Orellana, presentador del podcast show Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte tu bendición, que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. Hoy tenemos con nosotros a la líder de escuela dominical en el área 2 y 3 de Queens y Connecticut. Su testimonio es de bastante inspiración porque siendo madre, al llegar a los Estados Unidos, le tocó volver a estudiar la carrera que ya había finalizado en su país, Colombia, todo ello al mismo tiempo que estudiaba inglés. Ella tiene el título de logopeda o fonoaudióloga, lo cual se enfoca en la terapia del habla y del lenguaje. Ella escuchó el evangelio de niña, pero no fue hasta que Dios la llevó a su desierto personal, donde ella verdaderamente tuvo un encuentro con Dios. El día de hoy es un privilegio tener con nosotros a Marjorie Carvajal. Todo es posible si tenemos una fe sin límites. Hermana Marjorie, Dios la bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Amén, hermana. Igualmente nosotros contentos de tenerle aquí y pensamos que va a ser de inspiración su testimonio. Así que, hermana, cuéntenos un poco, hermana, el trasfondo de su vida. Bueno, sí, hermano. Yo crecí en un hogar donde no íbamos a la iglesia ni se hablaba de Dios. Somos 3 hermanos. Yo soy la mayor y tengo 2 hermanos menores. Soy de Colombia. Y bueno, crecí, como le dije, en una casa donde realmente nunca ninguno de mis padres hablaba de Dios. Pero teníamos a mis abuelos por parte de mi mamá que eran cristianos y ellos vivían en una casa a las afueras de la ciudad y ellos venían cada mes por su pensión. Y ellos eran los que nos hablaban de Dios cada vez que nos veían o en mis vacaciones cuando yo iba allá. Realmente yo me entregué al Señor fue ya cuando tenía 27 años. Ya estaba casada y tenía un hijo. ¿No? Mis abuelos cuando venían, mi abuelita, ella nos llevaba al culto. Y no recuerdo mucho los cultos, recuerdo que cantaban, pero siempre recuerdo una clase de escuela dominical. Y eso para mí es algo, como maestra de escuela dominical ahora, me parece algo transformador, algo impactante, porque ella me subió allá a la clase y no recuerdo ni la maestra ni nada, pero recuerdo el tema. Ella hablaba sobre nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo tenía que ser para la gloria de Dios. Y esa lección estuvo conmigo hasta ahora, que todavía me acuerdo de eso. Entonces, sí, y también mi abuelita tenía cuadros y tenía versículos en su casa, versículos que cuando yo me sentaba ahí, porque estaban los veranos, todavía los recuerdo, porque nada me separará del amor de Dios, ni ángeles, ni principados. Ese era uno de los versículos que ella tenía en la puerta, que todavía me acuerdo de eso, porque cada vez que me acostaba lo veía. Entonces, esa palabra no regresa vacío, hermano, y lo que hizo mi abuela durante todo ese tiempo, pues ahora para la gloria de Dios, pues me entiendo cómo trabaja el Señor. Quería preguntarle, hermana, o sea, en ese momento solamente sus abuelos le hablaron de Dios, digamos, solo en su niñez, o quizás en su juventud había otras personas que también se acercaron a hablarle del evangelio, ¿o no? Que yo recuerde, no, hermano. Siempre era mi abuela y mi abuelo. Y como le digo, siempre recuerdo que mis papás a veces nos castigaban y cosas así, y bueno, va y viene, ¿cierto? Cuando uno es joven, que uno, ay, sí, mi papá tan cansón. Pero yo recuerdo que cuando venía mi abuela, yo le tenía pánico porque ella siempre sacaba la palabra de Dios. Entonces ella nos decía, pero mira lo que tú estás haciendo, te va a llevar por un camino que no era. Entonces yo, no quiero escucharte, abuelita, porque cuando ella me hablaba de eso, me acuerdo que sí me llegaba como al alma
de no quiero. Y ya entonces hubo un momento en mi juventud que yo sí decía, yo sí quiero, pero no sé cómo. Yo sí quiero, pero no quiero dejar mis amigos, no quiero dejar esto. Pero entonces yo empecé a pensar en eso de mi abuela, de que había cielo y de que había un infierno y que habían dos caminos y que yo escogía. Entonces yo empecé a pensar en eso y fue allí cuando yo recuerdo que en mi juventud yo hice una oración y le dije al Señor, yo sí quiero entregarme a ti, pero no puedo, no sé cómo dejar todo lo que en este momento me está atando, como todas estas ataduras, no sé cómo, no tengo las fuerzas. Y, y recuerdo mucho esa noche. Y después de eso, obviamente vinieron una serie de sucesos que me llevaron a donde estoy hoy, ¿no? Que es un lugar de privilegio, de salvación, de gozo. Entonces, Sí, o sea, usted tenía el deseo, ¿no? Digamos, en lo profundo de su ser, ujú. sabía que, digamos, había algo más para usted, pero como usted mismo oró, no sabía cómo, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue ese no saber cómo hasta llegar a entender cómo fue Sí, esa transformación. exacto. Entonces yo no iba a la iglesia, aún así yo no iba. Y ya cuando mi abuela venía y me invitaba, yo le decía que no, pero mis abuelos traían también predicadores a la casa. Mm, Y entonces después de eso yo conocí al que soy mi esposo y él es de aquí, de los Estados Unidos. Entonces ya nos casamos, tuvimos un hijo y él me dijo que nos viniéramos para acá, entonces nos vinimos para este país. Eso fue el primer paso, yo creo que el Señor tenía para mí, es que mis amigos eran muy especiales y de pronto estaba yo aquí en un lugar sola, sin amigos, sin hablar el idioma y con una cultura totalmente diferente a la mía y con un bebé, con un niño de 1 año. Y wow. antes de venirme, todos mis amigos y todo el mundo hizo fiestas y me regalaron cosas y mis abuelos me regalaron una Biblia. Y entonces en un momento en el que yo estaba aquí, donde me sentía muy triste, muy sola, me sentía totalmente como sin rumbo, porque no veía para dónde yo iba a ir. Después de estar trabajando como fonoaudióloga en Colombia, teniendo independencia, eh, teniendo teniendo como en mi vida profesional, tenía un nombre allá y de pronto llegar aquí como se acabó todo eso. Entonces empecé a leer la Biblia porque era lo único que tenía en español para leer. Y allí empecé a leer el libro de Génesis y de Éxodo. Empecé a leerlo desde Génesis 1:1 porque tampoco sabía dónde empezar a leer. Y Sí, entonces empecé a leer y empecé a ver cómo el pueblo de Israel, Dios les daba cosas y se enojaban y decían, pero Señor, quiero ahorita carne. Y les daba carne, pero es que ahorita queremos esto, pero es que ellos son gigantes. Y entonces yo estaba leyéndolo como un libro y yo empecé a leer eso y yo, ay, pero esta gente tan terca. Yo decía, pero ¿cómo se quejan? Si tienen, miren los zapatos, ni tienen que comprar zapatos, ni esto, ni lo otro. Yo empecé a pensar como, esta gente es también descarada, ¿no? Y, sí. y en medio de esos pensamientos, el Señor, bueno, fue el Señor, ahora lo entiendo así. En ese momento pensé, esa soy yo, Se soy identificó con yo. eso. Claro, dije, yo soy yo la que estoy en este momento pasando por ese lugar. Estoy yo la que el Señor me está diciendo, tengo un sitio especial, hermoso para ti. Y tú estás allí quejándote de esto, de esto, de esto, cuando yo te he dado todas estas cosas. Y, y mira cómo es el Señor de bueno, hermano, que Estados Unidos es un país muy grande, ¿cierto? Ujú. Mis abuelos, ellos no estudiaron más de primero de primaria y ellos no tenían ni idea de qué era Estados Unidos, pues sí, un país, pero y ellos estaban un día en un culto en Colombia y alguien dijo, oh, llegaron los hermanos Marisela de Estados Unidos. Mis abuelitos, lo que me contaron fue que se abrieron paso y le dijeron a esta hermana Marisela,
yo tengo una nieta en Estados Unidos, este es el número de ella de teléfono, llámenla, invítenla. Y ellos llamaron a la hija de ella, de ellos, que estaba aquí, y esta hermana me llamó, y la hermana, ella me cuenta que dice, pero mamá, Estados Unidos es muy grande, ella puede estar por allá en California, que no, que los abuelitos se pusieron y que dijeron que la llamaras. Y ella me llamó justo, hermano, cuando yo estaba en ese momento de quebrantamiento, que yo estaba pensando, soy yo y ahora qué hago, dónde voy. Yo empecé a ir a varias iglesias, mi esposo me empezó a llevar a iglesias porque tampoco manejaba. Cuando me llamó esa hermana y me dijo, mira que tus abuelos, no te conozco, pero aquí ellos me contó toda la cadena. Y claro, Ujú. hermano, cuando nos dimos cuenta estábamos a 1 hora de distancia, Muy cerca, muy claro. cerca. Y entonces los hermanos de este lugar en Brewster, en Nueva York, empezaron a venir a visitarme. Y fue en el momento exacto, estaba el hermano Byron, que ahora es pastor, él empezó a manejar esa hora. Y Ujú. la primera clase que él me dio, la primera reflexión que él dio cuando entró a mi casa fue sobre la mujer que tocó el manto del Señor y habló de la fe de ella. Y no, yo, hermano, ya cuando él llegó, yo ya estaba casi que segura que eso era lo que yo quería, como ya, mejor dicho, bautíceme. Entonces fue Sí. así. Ujú. O sea, usted, digamos, vio la mano de Dios a moverse alrededor de todo y se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando. Amén. Y recuerdo esta oración porque, hermano, yo le dije, Señor, no sé cómo, no puedo dejar mis amigos, no puedo dejar mis bailes, no quiero dejar esto, mi universidad, mis proyectos profesionales. Y el Señor me quitó de todo eso, ¿sí? Me sacó de allá y me dejó Claro. aquí. Y claro, y luego ver la constancia y la perseverancia de mis abuelos, hermano, de que ellos nunca dudaron de lo que el Señor podía hacer y perseveraron, ¿no? Como que uno a veces dice, ay, pero es que esta persona, yo le hablo y no veo nada. Pues es que nosotros no somos el que tenemos el poder salvador, es el Señor. Y mis abuelos lo hicieron con amor y con la palabra. Y como ya te he dicho, han sido esa palabra es la que yo recuerdo ahora, el versículo en la puerta, esa clase Ujú. de escuela dominical, esa reflexión del hermano Byron esa noche. Esa es la palabra que quebranta y que llega a lo más profundo y que discierne los pensamientos. Entonces, así que si algo, hermano, animo a todos los que nos están escuchando a que no decaigan, de que no se desesperen, de que tengan esa fe y esa seguridad de que es la palabra de Dios la que va a transformar a ese hijo, a ese nieto, a ese vecino, a ese amigo. Ujú. Sí, amén. Y también, hermana, muchas de las veces, digamos, estamos orando, ¿no? Para que alguien se convierta y muchas de las veces la vemos a las personas que como que se van a una situación difícil, ¿no? Una situación en la que van a pasar problemas y muchas de las veces es Dios, ¿no? El que está trabajando con esas personas. Amén. Como en el caso suyo, o sea, me doy cuenta como que Dios la llevó a, como al desierto para encontrarse con usted prácticamente. Es más o Ujú. menos lo que veo, ¿no? Como el versículo que usted estaba leyendo se identificó con eso, que Dios la apartó para hacerle entender que él era el único que le podía llenar. Amén, amén. Ujú. Sí, Exactamente. y claro, me imagino, como en el caso que usted estuvo viviendo, pues tantas personas, ¿no? Que quizás en este mismo momento están como endureciéndose, ¿no? En contra de lo que Dios está haciendo. Mi hermana, síganos contando, por favor, cómo fue ya esa transformación, ese involucramiento, cómo su vida cambió a partir de ese momento en el que usted se encontró con el hermano Byron, el cual le predicó el Evangelio. Cuéntenos ya esa parte de su vida. Bueno, esa parte fue, como te dije, yo me casé y mi esposo pues no era cristiano. Entonces tenía un niño, ya mi hijo tenía 2 años en ese entonces
y empecé a ir a una iglesia pequeña, ¿sí? Era el hermano Adrián Burgos, el pastor, y el copastor o el líder de jóvenes era el hermano Iron. Y era una iglesia pequeña, hermano, pero eso para mí fue como una libertad total. El entrar y bautizarme en el nombre de Jesús en ese momento y entender que mi vida pasada ya era algo del pasado. Eso para mí fue algo como qué amor tan grande, cómo Señor, tú me amas así con todas mis falencias, con todas estas cosas, Señor. Entonces, para mí eso fue un gozo, se transformó en un gozo que yo recuerdo que yo llegaba al parqueadero, hermano, y yo escuchaba a veces la música tocando y eso a mí me daba como un gozo, yo sentía como que no me quería perder ni un minuto del culto. Y como yo no manejaba, entonces pues yo dependía de que me llevaran, me trajeran, entonces no era que pudiera llegar temprano o tarde, yo dependía del que me llevara. Y Ujú. así que saqué mi licencia y tan pronto saqué mi licencia, hermano, yo quería estar allá lo más temprano posible. Cuando me dijeron, aunque yo ya había visto y sabía del Espíritu Santo, pero cuando no, que la promesa es suya, yo era, no, ¿cómo así? Que a pesar de todo esto y de tanto amor todavía tengo otra cosa. Entonces a buscar esa llenura del Espíritu Santo y el día en que yo fui llena del Espíritu Santo, para mí eso fue algo maravilloso. El gozo y la paz que yo sentí en ese momento fue algo que inexplicable, que tienen que vivirlo para darse cuenta. Y, y entonces ya saqué mi licencia, empecé a hablar inglés, a aprender el inglés y Ujú. empecé a trabajar en un daycare center cuidando niños y yo llevaba a mi hijo conmigo, ¿no? Y entonces allí, hermano, yo pensaba, yo no voy a aprender este idioma porque yo malísima para los idiomas y, y empecé de todas formas a tratar de aprenderlo. Cuando luego mi hijo ya llegó a kinder y entonces yo empecé a trabajar como substitute en la misma escuela de él. Y allí conocí a una fonoaudióloga y ella me dijo, yo le dije a ella, oh, yo era fonoaudióloga en mi país. Ujú. Entonces ella me dijo, ¿cómo así? Tú tienes que ser fonoaudióloga aquí. Yo le dije, no, 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 yo no puedo hablar inglés, yo no tengo plata para ir a la universidad. Y, y entonces ella llamó un poco de gente, la jefe de ese lugar, de ese distrito, me ayudó y ella me consiguió una entrevista, yo fui a la universidad y cuando fui a la universidad, la jefe del departamento me dijo, tienes que hacer un master's degree y tienes que tomar estos exámenes. Y yo le dije, pero es que no tengo tampoco mucho dinero, no puedo pagar esta cantidad de dinero que se paga aquí. Entonces me dijo, no, si tú pasas esos exámenes, yo te voy a dar una beca. Wow. Y entonces yo, para tomar esos exámenes, pero como te digo, yo también, y el hermano Byron ya era el pastor y él me dijo, hermana, ore para el Señor, nada es imposible. Y empezamos a orar y mis exámenes salieron, pues los pasé y la directora me dijo, aunque la parte de escritura pasaste, pero no está muy fuerte, yo te voy a, tienes que trabajar con los de escritura de la universidad y tómate 2 materias y mira cómo te parece y si estás bien, te matriculas tiempo completo. Entonces yo le dije, ¿y la plata? Entonces me dijo, no, tienes aquí este dinero por ser bilingüe y hay otro grant que si tú haces tecnología de asistencia, te pagamos toda la carrera. Tenía que hacer un sexto año, el máster con el sexto año. Ujú. Entonces, está bien, yo lo hago. Y fue así, hermano, tomé 2 clases y ya después me matriculé tiempo completo. Por la misericordia del Señor, aprendí el idioma, pude trabajar para escribir inglés, que era lo que me costaba trabajo, y me gradué. 2 años y medio más tarde, yo me estaba graduando con mi, ¿cómo se dice eso? Maestría en Communication Disorders, desórdenes de comunicación, con un sexto año en tecnología de asistencia. Wow. Amén. Algo que yo creo que no lo hubiera hecho si no fuera por el Señor.
Sí, sí, definitivamente ser cristiano es correr con ventaja prácticamente. Amén. Sí, Sí. exactamente. Exactamente. Ujú. ¿Y cómo fue el tiempo de estudio? Ese tiempo yendo a dar clase, ¿fue difícil? ¿Lo dudaba por algunos momentos? ¿Pensó quizás en dejarlo? ¿Cómo vivió ese tiempo? Sí, sí, hubo momentos difíciles porque era mamá y me tocaba estar viniendo para llevar a mi hijo a la escuela, ir a la universidad, regresar y volver a regresar, hacer todo eso. Entonces hubo momentos muy difíciles en los que yo pensé en tirar la toalla, pero siempre, siempre, hermano, siempre, esto sí, y lo testifiqué en la iglesia, eh, yo me acuerdo, ese versículo que dice, trae mis cargas a mí, yo os haré descansar. Yo oraba al Señor y yo le decía, yo quiero traerte mis cargas y si esto me va a apartar de ti, entonces ayúdame a dejarlo. Pero si no, Señor, ayuda, dame las fuerzas para continuar, porque yo acostaba al niño y después seguía estudiando y, y hermano, el Señor me dio la sabiduría porque no era mi primer idioma. Es que ya mirando hacia atrás, hermano, yo me doy cuenta de la obra que el Señor hizo porque fue algo que mientras yo aprendía inglés, yo hacía esta carrera prácticamente. Sí, Y el hermano, la iglesia en Brewster, ellos oraron conmigo, fueron de mucho apoyo. Yo vivía a una hora de la universidad, pero aún así, dos veces, en dos ocasiones, hermanas de allá vinieron aquí para ayudarme en mi casa. O sea que también está eso, ellos se convirtieron en mi familia, ¿no? Porque tampoco tenía familia aquí, ni tías, ni tíos, ni primos. Entonces, ellos se convirtieron en mi apoyo espiritual, en mi apoyo en todo sentido. Y sí, hermano, sí, hermana, ahí nos contamos. qué bueno saber rodearse, ¿no? De personas que nos van a ayudar, que nos van a apoyar y qué mejor que hermanos de la iglesia, ¿no? Ujú. Amén, amén. Amén. Ujú. Y claro, el día de hoy usted les adjudica parte del éxito, ¿no? De ese estudio gracias al apoyo que ellos han tenido. Y Oh, hermana, totalmente. sí, y quería preguntarle, ese estudio que usted ha tenido, la carrera que usted ha hecho, me imagino yo le habrá servido o le está sirviendo actualmente para servir dentro del área de escuela dominical, que es el área, digamos, que usted se está desempeñando ahora. No sé si a lo mejor puede describirnos desde su punto de vista, cómo tiene que ser una clase de escuela dominical exitosa, por decirlo así. No sé, coméntenos un poco Uh, su punto de vista. Bueno, para mí lo más importante en una clase de escuela dominical, hermano, es la actitud del maestro. Que el maestro reconozca para quién trabaja. Y allí yo diría que, como todos sabemos, que el Señor llama y Él equipa, ¿sí? Porque aunque yo había trabajado en Colombia por 4 años y aquí seguía estudiando, ir a una clase de escuela dominical era con temor y temblor, porque no iba a enseñarles a decir unas palabras o enseñarles a pronunciar algo, sino era a sembrar esa semilla, a sembrar la semilla de que esto es lo que te va a ayudar para toda buena obra, esto es lo que te va a ayudar para tu salvación, para tu vida presente y futura. Entonces es un cambio de mentalidad en el que uno necesita no tanto el conocimiento de libros, sino la dirección de Dios. De que yo decía, Señor, yo quiero tener una clase de impacto, una clase que transforme la vida de estos niños. Eh, una vez el hermano hablaba de que cuando nosotros enseñamos es como estamos alimentando, que no nos acordamos a veces que comimos de desayuno, almuerzo, comida, pero que todas tres nos ayudan para mantenernos así rosaditos, ¿cierto? Mm, Entonces yo pensaba en eso y decía que esta clase sea ese alimento que estos niños necesiten. Entonces allí a mí me parece que es muy importante que el maestro de escuela dominical ore y se prepare,
que no confíe en sus conocimientos, que no confíe en que ya tiene las cosas más, los títeres más lindos, tiene snacks deliciosos, que no confíe en eso, sino que ponga su confianza en la palabra de Dios y y sí, que se prepare, todas estas cosas son muy buenas, Claro. pero que realmente esté conectado con la palabra de Dios, que termine esa clase de escuela dominical con un llamamiento al altar, con un llamamiento a la oración, con un llamamiento a entregar mi vida y a vivir por Cristo. Ah, eso para mí es lo más importante, hermano, que nuestros niños, ellos vivan Sí. esa vida, ese evangelio como la vivimos nosotros. Ujú. O sea, claro, veo que la perspectiva que usted tiene es tomárselo en serio, ¿no? Sería prácticamente el sentir que me deja con su consejo, que quizás que si hay un maestro que está por pasar el tiempo, no sé si usted le aconsejaría que mejor lo dejara o porque quizás le va a hacer daño, ¿no? A esos alumnos si se lo está tomando como, bueno, algo más. ¿Qué le diría a un maestro Yo que le quizás... aconsejaría que se arrodillara y que le dijera al Señor, heme aquí, que equípame, ¿sí? Porque, hermano, el Señor trabaja en todos. Yo, en todo este tiempo que he trabajado en la iglesia, a veces he visto hermanos que son muy tímidos, muy callados, y de pronto el pastor me ha dicho, hermana, él va a ser maestro de escuela dominical. Y yo en mi ignorancia he pensado, pero ¿cómo si el hermano no habla o la hermana es tan callada? Y luego yo veo que están en unas clases muy hermosas. Entonces, y muchas veces ellos mismos han dicho, pero yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo. Y luego el Señor les ha dado unas clases, son maestros de impacto. Entonces, yo lo que le aconsejaría es que ore al Señor y si ese es el don, el talento que el Señor le ha dado, pues que lo desarrolle, ¿no? Que lo multiplique, no que lo entierre, que no lo vaya a enterrar, sino Claro. que lo multiplique, hermano. Sí, que nos preparemos y que empecemos a mirar qué estrategias podamos usar, pero que no confiemos en esas estrategias, sino en la palabra de Dios. Ujú. Amén. Y hermana, volviendo quizás a retomar el hilo del testimonio de su vida, cuéntenos, me decía que su esposo no era cristiano, ¿no? Y cómo fue que él se convirtió, quizás al tener que llevarle a la iglesia o todavía está trabajando con él. Todavía estoy trabajando con él. Pero sí, es difícil. Yo creo que si hay alguien aquí que comparte lo que yo estoy diciendo, y la Biblia es muy clara, ¿no? En cuanto al yugo desigual. Claro, Al principio fue muy difícil porque para él fue difícil ver que la esposa con la que se casó, que le gusta bailar, que le gusta salir, que le gusta hacer todo esto, ahora no, está cambiando su manera de hablar, la manera de comportarse y después la manera de vestir, todas estas cosas. Entonces fue un choque para él, pero, pero ya en realidad gracias al Señor, nunca ha puesto impedimento para nada, para absolutamente nada. Va a la iglesia algunas veces, escucha la palabra de Dios, pero todavía seguimos orando para que el Señor le transforme a él también. amén, sí. Bueno, y el apóstol Pablo habla, ¿no? De esos casos cuando dice que si el marido consiente, ¿no? Estar con su esposa, que quizás le puede ser de testimonio, ¿no? A él y nada, no perdemos la fe. Amén, amén. Amén. Y hermana, ahora, qué es lo que le hace mantenerse firme, seguir quizás en medio de toda circunstancia? ¿Qué es lo que le mantiene firme en los caminos del Señor actualmente? ¿Cuál es su motivación principal? El amor de Dios. Yo nunca pensé que alguien me pudiera amar con tanto amor. Cuando yo pienso en eso y es algo inmerecido y cuando pienso en lo que era antes y en lo que soy ahora, no, yo no lo cambio por nada. Por nada. Es algo que, como te digo, a veces en mi escuela
mis compañeras de trabajo se quejan y no que sea totalmente, oh, Marjorie, la maravillosa, no, para nada. Pero yo te digo que estar aquí en mi casa por 3 meses fue bendición. Salir fue bendición. Yo me siento con gozo, yo me siento con gozo que yo decía antes, si yo a lo mejor no tuviera al Señor, estaría en este momento quejándome, o no, 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 yo siento siempre que que todo lo que pasa me va a ayudar, que en cada momento que yo estoy pasando por algo, Dios está haciendo un proceso conmigo, entonces es como, ok, Señor, esto me va a ayudar, yo sé que tú me vas a sacar de esto, y muéstrame tu propósito, ayúdame a ver qué tú tienes para mí en medio de todo esto. Y siempre me he dado cuenta que cuando termina todo, hay algo mejor, que hay algo mejor, que... Entonces yo digo, ¿cómo me voy a ir de algo así? ¿Cómo puedo apartarme de algo así? Amén. Y hermana, viendo el gozo, lo bueno que es estar en los caminos del Señor, ¿por qué cree usted que las personas no dan ese paso, no se entregan al Señor? ¿Qué les detiene? Sabiendo nosotros no probamos esto y desde su perspectiva, ¿qué cree usted que es lo que les detiene, lo que les hace falta para dar ese paso? Pues realmente ahí dice que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír la palabra de Dios. Yo realmente desconozco qué vive cada persona, pero a veces sacamos muchas disculpas. A veces tenemos el deseo y sabemos que es lo correcto, pero empezamos a endurecer nuestros corazones o empezamos a justificarnos, ¿cierto? Empezamos a creer a dejarnos llevar por otras cosas y como dice la palabra de Dios, a confiar en nuestro propio entendimiento. Hay una parte que dice que se engordaron, ¿cierto? Como la abundancia. Empezamos a confiar en nosotros mismos. Y realmente cuando hacemos eso no le estamos entregando al Señor la gloria que Él se merece, la honra. Yo creo que realmente es el creer que hay un Dios que nos ama, que nos puede transformar. Hace poco un compañero me decía, pero es que todos son iguales, el Buda, ¿cómo es que se llama el otro? Bueno, él me nombraba varias Mahoma. religiones. Sí, él me nombraba varias religiones. Todos hablan de lo mismo, de la paz, del amor. Y como dice la palabra, al final van a venir todas estas ideas que van a engañar a la gente, ¿cierto? Y yo Sí, pensaba en lo que él decía, yo decía, sí, pero ¿quién murió por nosotros? ¿Quién de todos estos dio su vida por amor a nosotros? ¿Quién de todos ellos nos está ofreciendo vida eterna? ¿Quién de todos ellos dice que vamos a tener gozo y paz aún en medio de la tribulación? ¿Quién de todos ellos puede sanarnos? ¿Puede transformar? Entonces, hermano, pues yo creo, porque la palabra se está predicando, la palabra se está extendiendo, el Señor no retarda su promesa, sino que está esperando que otros vengan. Entonces, hermano, yo animo a esas personas a que le entreguen su vida al Señor, a que lean y escudriñen la palabra, no que se queden con lo que escucharon, sino que vayan directamente a la fuente, la lean, oren, le digan al Señor, yo no sé cómo, Dios les va a mostrar el camino, hermano. Dios es un Dios bueno, Él no nos deja solos. Esa sí. paz que ofrecen otras religiones y eso es pasajera, pero la paz de Dios, esa permanece para siempre. Amén, amén. Y claro, o sea, como dice usted, la paz pasajera y cada religión hace sus promesas, ¿no? Pero estamos hablando de, como dice usted, de quién murió por nosotros, quién pagó nuestras culpas. Porque a fin de cuentas, cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios, vamos a ser juzgados y prácticamente la humanidad entera va a caer culpable bajo el juicio de Dios si Ujú. no tiene esa cobertura de que Cristo
pagó ya con su sangre, a través del Ujú. bautismo, a través de recibir el Espíritu Santo. Entonces, este es el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y Amén. es lo que está rechazando todas estas personas, como dice usted, que ya saben, ya han escuchado. Y es lo que están rechazando la mano amiga que Dios les está extendiendo, porque Dios sabe que llegará el día del juicio. Amén. 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 Y hermana me estaba contando que trabajaba en el escuela dominical en el área 2 y 3. Amén. Cuéntenos un poco cómo desarrolla este trabajo actualmente, ya mirando quizás al trabajo actual que usted está haciendo. Sí, pues bueno, básicamente yo empecé hace como un año, 2 años, ¿cierto? Con el área 2, que son 2 iglesias de aquí de Connecticut, tres, y luego me dieron el área 3. Entonces prácticamente es comunicarles a ellos el plan de acción de todo el año. Ujú. ¿Sí? Entonces este año pues es el de Visión 2020, que nosotros trabajamos diferentes temas con los adolescentes, con los niños pequeños. Tenemos un club que es el Club Timoteo, que son los niños de 8 a 12. Entonces yo les doy a ellos, a mí me envía material y yo se los transmito a ellos. Como tú sabes, acabo de pasar lo del COVID-19 y todo eso, lo que ha pasado, pues cambió un poquito, ¿no? Porque uno tiene muchos planes, pero como nos Sí, pudimos dar cuenta, de un momento a otro, marzo 13, todo el mundo para su casa. Entonces, pues realmente para mí ha sido un trabajo más de unirnos más, y entonces empezamos a trabajar haciendo nuestras propias oraciones, haciendo nuestros ayunos. Nos empezamos a unir, aunque somos por la distancia, estamos muy lejos, empezamos a hacer cosas, a reinventarnos la escuela dominical. Entonces, al principio, cuando recién empezó todo, yo hice algunos videos que les envié a ellas para que le dieran a los niños mientras nos organizábamos. Luego, entre todas empezamos a hacer, hicimos como 2 videos donde le decíamos a los niños que estábamos ahí por ellos. Realmente que esta pandemia nos dio la oportunidad de trabajar más unidas, porque antes era más como, mira, este es tu programa, pero ahora como que nos unimos con estos videos, y, y luego hemos tenido talleres de maestros, entonces un poquito organizando esos talleres de maestros que han sido a nivel virtual, claro. y casi todo ha sido así. Este 31 de octubre vamos a hacer un programa por Radio y Pool que es Celebrate Jesus, celebremos a Jesús, y entonces es prácticamente uniéndolas a todas para que todos trabajemos en conjunto con una misma visión. Ujú. Prácticamente ese es mi trabajo. Ujú. Sí, o sea, desarrollar los planes, ¿no? Los temas que van a Exacto. tratar, las estrategias. Y claro, bueno, tenía los planes para este año, pero como actualmente estamos todos de manera online, pues hay Ah, que ir aprendiendo, ¿no? Como lo ha dicho usted. oh, sí. Sí, y qué ideas tenían en mente para este año, lo que no lo han podido hacer. Quizás él me ha hablado del club Timoteo, algo así para Ujú. los chicos. No sé si nos puede explicar más o menos en qué consiste esto. Sí, claro. Pues sí, habían ideas, por ejemplo, del Club Timoteo, son los niños de 8 a 12 años, y cada iglesia hace una clase mensual o dos, depende de la iglesia. Pero cada mes hay un tema. Entonces, son los niños de 8 a 12 y ellos van y aprenden jugando. No es una clase normal de escuela dominical, sino que la idea es que lleguen y jueguen. Entonces, un tema puede ser, este mes es la honestidad. Entonces, con base en la honestidad, tener juegos, tener diferentes cosas. Y luego el plan era que este mes, que es el mes que aquí, no sé si en todos los países, pero aquí se celebra el día de Halloween. eh, ¿Cómo se llama? No sé cómo se dice en Sí, español, se me sí, olvidó. Halloween igual.
Ok, ok. Está importado actualmente ya. Oh, perfecto, entonces. Entonces, nosotros desarrollamos siempre algo que somos hijos de luz y no celebramos Halloween. Amén. Y, entonces queríamos hacer un culto zonal donde nos reuniéramos con las zonas, los niños, pero como no se puede, y, y tú sabes que todo es para bien a los que creemos, ¿cierto? Yo le comenté, yo ahora me estoy congregando en la iglesia de Torrington con el hermano Richard. Y yo le comenté a él y le dije, hermano, a mí me gustaría saber si podemos hacer algo en Radio y Pool, una hora o 2 horas. Y entonces el hermano me dijo, no, 2 horas no, hagámosle toda la tarde. Wow. Entonces ya vamos a hacerlo y ya pues no vamos a estar juntos, pero vamos a estar todos conectados por Radio y Pool, que se transmite por Facebook, por YouTube y por ipool.com. Buscamos en Facebook, ¿no? Radio y Pool. Radio y Pool, sí. ¿Y qué día va a ser el programa? Va a ser el 31 de octubre, de 1 de la tarde, hora de Nueva York, hasta las 8 de la noche. Ok, pues bueno, estaremos pendientes entonces. ¿Es en español? Es en O... español y en inglés, porque le hemos pedido a los niños y tenemos invitados que nos van a ministrar en español y en inglés. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Y hermana, viendo su experiencia en los caminos del Señor, digamos, me ha contado que sus abuelitos le hablaron de la palabra de Dios, que usted fue una niña que hubo alguien que estuvo sembrando ahí la palabra de Dios, ¿no? Quizás en ese momento no se vieron los frutos en su niñez, pero pasando el tiempo, usted se encontró sola, ¿no? Y Dios tocó ese corazón, esas semillas dieron frutos, pero me gustaría saber desde su punto de vista, también, digamos, desde su profesión, no sé cómo lo puede ver ahora mismo, la enseñanza que los padres o quizás un familiar que es cristiano, no sé si a lo mejor usted quizás quiere destacar qué aspectos sería, digamos, importantes a la hora de llevar a un niño a Cristo de una manera más efectiva. No sé si usted, desde su experiencia de niña, quizás fue bueno, ¿no? Lo que sus abuelos estuvieron haciendo, pero no sé si ahora usted dice, si quizás hubieran tomado esta estrategia o esta forma quizás de enseñarle, de hablarle, quizás hubiera sido más efectivo, quizás le hubieran ganado más joven. No sé si usted tiene un punto de vista así. Pues la verdad es que nunca lo había pensado de esa manera. Eh, yo considero que mis abuelos, ellos, algo que yo, que yo espero tener de ellos es su ejemplo. Algo realmente que yo recuerdo es la manera, la coherencia que ellos tenían en lo que hablaban y cómo actuaban. Ellos eran los mismos en la casa y afuera de la casa. Entonces, eso es una de las cosas que como mamá y como maestra pienso que es muy importante. Que nosotros tengamos una meta clara, que es la meta, voy al cielo, voy a servir a Dios, ¿cierto? Esa meta la tenían mis abuelos, clara, no había otra meta. Y allí, como tú dices, estrategias, por lo menos una que ellas usaron fue su ejemplo. En todo momento yo me levantaba y veía a mi abuela orando, me iba a acostar, estaba orando. Ver esa mujer que amaba su iglesia con sus diezmos, con su tiempo. Yo veía que mi abuelita, y además amaba a todo el mundo, entonces eso, el ejemplo, su meta clara y el amor. Yo nunca vi que mi abuela se enojara con nadie ni que lo estuviera castigando a uno, pero es que mira que decía esto, no. Ella la manera como hablaba, como yo te decía antes, era una manera en que le llegaba a uno el corazón, porque yo creo que ella corregía con amor y con una meta clara. En cuanto a que si hubiera podido hacer algo diferente, pues la verdad, no sé, porque yo, como te digo, yo no vivía con ella y pues
más del 50, bueno, la mayoría de tiempo era con mis padres, que no hablábamos nada de la iglesia. Pero para Claro. mí, estrategias efectivas es eso, tener muy en claro lo que quiero con mi hijo y tener las estrategias para alcanzar eso. ¿Sí? ¿Cuáles son mis estrategias? El ejemplo, corregir a mi hijo con amor, eh, que él realmente valore lo que el Señor nos ha dado, valore lo que tenemos, lo que somos, porque Dios nos dice que tenemos una vida abundante y tenemos que vivir de esa manera, en abundancia, de gozo, de paz, en cualquier circunstancia, a una hora que estamos pasando por esto que yo creo que fue muy difícil para todos, ¿no? De estar encerrados. Ujú. Sí, amén, hermana. Qué bueno su manera de analizarlo, ¿no? De ser ejemplos, porque eso es lo que le impactó a usted. Y claro, si a lo mejor dices que eres cristiano, pero no eres un ejemplo, no va a servir de nada, ¿no? Es Confunde. confunde. Sí. Y hermana, no sé si quizás puede compartir con nosotros alguna experiencia. Sabemos que los caminos de Dios, pues, es una gozada, ¿no? Conocer la palabra de Dios te llena, pero también sabemos que hay situaciones que prueban nuestra fe, situaciones difíciles que pasamos. Entonces pienso que muchas de las veces contar esas situaciones difíciles y cómo las hemos superado ayudan a otras personas. No sé si tiene alguna historia donde quizás su fe fue probada que pudiera compartirnos. Amén. Oh, sí, hay muchas, ¿no? Hay muchas, Sí, pero hay, siguiendo un poquito con lo que pasó hace como 4 años, creo que fue. Mi abuela, la que nos contó del Señor Jesús, ella ella fue una mujer muy, muy fuerte y mi abuelito, el esposo de ella, él estaba en un lugar de ancianos ya, porque él había perdido su memoria y no recordaba nada, ya prácticamente tenía pañal, entonces él estaba en este lugar, un sitio muy lindo en Cali, y mi abuelita estaba con nosotros y de pronto mi abuela, bueno, estaba en Colombia, o sea, con mi hermano, y mi abuela estuvo aquí conmigo ese verano y cuando regresó a Colombia, ella fue donde el médico y le dijo que tenía cáncer, etapa 4. Entonces era como, ¿de dónde y por qué? Y se deterioró muy rápido. Entonces yo viajé a Colombia, ella estuvo aquí en agosto, yo viajé en octubre y ya estaba en el hospital mi abuela. Y, y entonces recuerdo que un día mi mamá se salió y mi abuelita no podía hablar y ella estaba con sus cosas conectada y, y entonces yo me puse a orar al lado de la cama de ella y entonces se me empezaron a salir las lágrimas, pero yo no estaba ni sollozando ni nada, sino allí orando y mi abuela me dijo, no llores, no llores. Me dijo, no llores porque yo sé para dónde voy. Me dijo, tranquila, tenga fe en Dios, siga orando por su esposo, por su hijo, por todo, que el Señor es fiel. Y, y entonces ella me dijo, pero no llore por mí porque yo me voy a descansar. Y entonces yo eso lo llevo en mi corazón, hermano, y luego el médico vino y nos dijo, le vamos a dar salida, pero ella ya tiene 2 semanas, va a vivir 2 semanas más, va a tener mucho dolor, es posible que vomite, bueno, lo peor que le pueda pasar a una persona, nos dijo él, sin pañitos de agua tibia, nos lo dijo así como que yo hasta quería decirle cómo se le ocurre decirnos las cosas tan duramente, ¿no? Pero yo tenía que regresar aquí por mi trabajo y regresé aquí. Cuando pasaron las 2 semanas, mi abuelita seguía y no le había pasado nada de esto, pero le empezó a doler su estómago.
Y entonces yo dije, yo quiero ir una vez más, yo quiero ver a mi abuela. Y regresé. Y cuando regresé, ella estaba allá donde estaba mi abuelito. Y como te dije, mi abuelo no tenía memoria ya. No, él ya no se acordaba quiénes éramos nosotros. Y un día estábamos allí, ya mi abuelita estaba muy mal, y mi abuelo entró a ese lugar donde estábamos, al cuarto, y mi hermano le empezó a tomar un video porque él llegó a darle un beso a mi abuela. Y mi abuelo habló de manera que nosotros le entendíamos porque a él ni siquiera se le entendía, y lo tenemos en un video porque él dijo: tranquila, mi hija, tú te vas para el cielo, el Señor te está preparando un lugar, así que ánimo, y somos del Señor Jesús. Y le dio un beso y se salió del cuarto. Mi hermano estaba allí y todos nos quedamos como, ¿dijo? ¿Qué dijo? Que yo le doy gracias a Dios porque mi hermano lo tiene en un video, porque yo me quedé como, y hermano, ese dolor que en ese momento sentíamos fue como si nos lo hubiera quitado el Señor. Porque aunque uno lo lee en la Biblia, dice, yo voy a estar contigo más allá de la muerte, aunque diga que para mí el vivir es Cristo y el morir todavía es mejor, cuando uno está allí viviendo ese momento, eso es algo muy difícil. Y cuando mi abuela finalmente el Señor la llamó, yo te puedo decir con toda la seguridad que mis hermanos y mi mamá, para nosotros fue el enterrarla, aunque uno se despide de esa persona, pero es como esa seguridad de que está descansando. Esa seguridad de que no vamos a ver otro día. Y entonces el entierro de ella no fue de que vamos a llorar, no. Ese día fue de, ok, vamos a evangelizar a todos los que llegaron aquí, porque no estamos llorando, sino estamos gozándonos en una hermana que vivió una vida en abundancia. Y la vamos a volver a ver, y usted que está aquí también puede verla si se entrega y se bautiza en el nombre de Jesús. Entonces, eso fue una experiencia. Viajé 3 veces a Colombia en esos 2 meses, y realmente que, como te digo, ese dolor fue en un día que el Señor lo cambió totalmente en gozo. Y nada de lo que dijo el médico le pasó a mi abuela. No tuvimos que darle morfina, no tuvimos que pasar por esos momentos horribles que él nos dijo que iba a pasar. El Señor le cuidó hasta el último momento. El día que el Señor la llamó, mi mamá dice, estábamos escuchando es un coro, y ya, solamente ella y ya. Y entonces hasta ese último momento el Señor nos ha mostrado el amor que Él tiene por nosotros. Gracias, hermana, por su tiempo, y ya casi estamos llegando al final de la entrevista. Y hermana, nos gustaría conocer a algunos libros que a usted le haya gustado, que usted pueda recomendarnos. No sé si quizás respecto al área de escuela dominical, o qué libros han impactado más su vida. Hay un libro, hermano, que yo estuve leyendo que se llama Enseñando para cambiar vidas, y es de Howard Hendricks. Y es un libro muy bueno, se lo recomiendo a todos los maestros de escuela dominical, a pastores, a líderes. Es muy, muy bonito. Ya es de hace años, pero es un libro muy bonito, es Enseñando para cambiar vidas. Sí, qué bueno, este título está muy llamativo, la verdad. Sí. ¿Alguno más, hermana, que nos quiera Y hay otro libro que recomendar? me gusta mucho, yo no sé si está en español, pero en inglés es Cheated. um, y el autor es Jerry Jones. Y este libro es de Rebeca y de su hermana Lea, ¿no? Y como la transformación de Lea. Entonces me identifiqué mucho con ella. Es muy, muy bonito porque muestra cómo vivir una vida para Cristo independiente de las circunstancias.
Ujú. Amén. Sí, suena bastante interesante. Lo malo, no sé si estará solo en inglés. Yo Sería creo que debe bueno. de estar en español también, pero Ojalá, tendré. ojalá, porque está bastante bueno. No sé si alguno más que quiera recomendarnos. Pues esos son los dos libros que me han gustado mucho. Ujú. Ok, ok, hermana, perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado el día de hoy. Recomiéndanos, por favor, dónde podemos seguirle, sus redes sociales, Facebook, no sé si quizás dentro del área de trabajo, también de escuela dominical, si tienen alguna red social donde podemos seguir su trabajo. Oh, sí, sí. De hecho, tenemos por Instagram. Tengo Instagram. uno de escuela dominical que se llama Edificando sobre la Roca y tiene un punto entre todas las palabras. Entonces sería edificando punto sobre punto la punto roca. Ese es Amén. en Instagram y donde yo he puesto los videos que se han hecho para escuela dominical. Mi nombre de casada sería Eager, entonces es Eager Marjorie y ahí está también por YouTube. Amén. Pues nada, hermana Marjorie, muchísimas gracias una vez más. Vamos a seguir sus redes sociales, vamos a estarle dando apoyo en todo el trabajo que usted está haciendo. Y el programa que tienen este 31 también, Claro. envíenos Sí. los links, Ajá. la publicidad para estar conectados. Ay, Así que sí. nada, Amén, hermano. Pues no, muchas gracias por tenerme y ánimo, ánimo, hermano. Realmente el Señor dice que nos animemos los unos a los otros con estas palabras. sí, Jesús viene pronto. Ese es el último, dice que el último discurso oído es este, en que el Señor va a venir. Todo va a pasar, el cielo y la tierra. Así que dejemos de afanarnos por cada cosita y más bien miremos el big picture, que es la salvación. Y en esa salvación es el momento que nosotros como iglesia, hermano, nos amemos, nos apoyemos y estemos juntos, unidos en un solo espíritu, alabando y glorificando al nombre del Señor, que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. amén. Ahí lo dejamos, hermana Marjorie. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todas las personas que nos han seguido en esta entrevista de Fe Sin Límites. Les animamos a seguir sus sueños, los sueños que Dios haya puesto en su corazón, recordando que todo es posible si tenemos una fe sin límites. Que Dios les bendiga.